Buenas tardes, colegas, ¿cómo estás? Estamos aquí ya en vivo este día jueves 28 de marzo del año 2024. Bueno, me presento, mi nombre es Alfredo Gallardo Acevedo, soy profesional de laboratorio clínico y vengo desde el espacio de Bioanálisis al Día, donde dicto diversos cursos de formación en el área de la calidad y la hematología. Esta actividad la realizo el último jueves de cada mes para ti. Y la tarde de hoy tenemos un tema sobre valores de referencia. Vamos a hablar sobre un estudio multicéntrico, una experiencia holandesa. Vamos a ver cómo está aquí la transmisión. Déjame corroborar porque estamos en vivo. Si dice que sí, que estamos efectivamente en la transmisión está correcta. Saludamos a los que están conectados en este momento y vemos que ya tenemos como para... A ver, aquí me falta aquí un ajuste. Aquí está, muy bien. Entonces, bueno, ya hemos dado inicio a la actividad. Luego vendrá la presentación, dura unos 45 minutos aproximadamente. Y luego tendremos un espacio para las preguntas. Esta actividad es mucho más agradable con un café. Te recomiendo que vayas por tu café. Yo aquí ya tengo el mío a la mano y podemos entonces disfrutar esta actividad con un buen café. Estas actividades están patrocinadas entonces por los cursos que dicto en la plataforma de Bioanálisis al Día, que es mi espacio web, donde tengo un aula, en una plataforma que tú ya debes conocer, que es Moodle, que es prácticamente el estándar universal para el dictado de cursos online. Entonces aquí tengo un curso sobre estimación y adopción de intervalos de referencia biológicos, justamente para mejorar tu fase analítica, para que tengas unos valores de referencia acordes a la población que asiste a tu laboratorio. Es un curso del tipo perfeccionamiento profesional, debes dedicar unas 24 horas aproximadamente, un poquito más, para la realización de este curso. Se realiza a lo largo entre 8 y 10 semanas, vas a ir realizando el curso. El curso hay una gran cantidad de texto que debes de leer, hay páginas web, también hay videos y vamos poco a poco. Primero vamos con la teoría y luego esto va dando paso a una serie de ejercicios, de ejemplos, de tareas para que aprendas haciendo. Aquí vamos a ver todo lo que se necesita para que tú puedas estimar los valores de referencia. Es una labor bastante pesada, si se quiere decir, para un laboratorio, pero hay algo que es mucho más sencillo que se puede hacer hoy en día y es la adopción de esos valores de referencia. Es decir, tomar unos que existan, llevarlos a tu laboratorio, ver si son posibles, si es posible usarlos tú en tu laboratorio y realizar un proceso de validación o verificación, según el estándar que tú tomes o la norma que tú tomes, bueno, puedes recibir algunos de estos nombres. Esto es lo que veremos en este curso de estimación y adopción de intervalos de referencia biológico. El próximo 8 de abril daremos inicio a este curso. Este es un curso que doy unas 2 veces al año aproximadamente. Bueno, si estás interesado fuera de época para pedirlo, bueno, consúltame y perfectamente podemos dictar este curso. También tengo un nuevo programa de formación, algo mucho más corto, mucho más breve, directo al grano. Vamos a hablar sobre el inserto. Vamos a descifrar ese inserto. Vamos a extraer toda la información que contiene ese documento, de dónde viene esa información y cómo la puedes usar a tu favor. Y no solamente para sacar de ahí el procedimiento de análisis, control de calidad, calibración, no, sino que hay otras cosas que tú puedes sacar de allí, como por ejemplo evaluar un método directamente con los parámetros, con los resultados que te está dando el propio inserto. Y en fin, hay otras cosas que podemos hacer. Eso lo vamos a ver en este micro curso. Es un nuevo formato de cursos micro. Debes dedicar aproximadamente unas 2 horas para realizarlo. Es similar a como cuando vas a un congreso y ves un par de ponencias sobre un determinado tema. No vamos a adentrar en profundidad. Este sí es un formato netamente video y hay una que otra lectura para descifrar ese inserto.
Bueno, yo creo que ya estamos en la hora para iniciar la actividad. Vamos a corroborar aquí cómo está todo. Esperemos no tener ningún problema durante la transmisión. Si no, bueno, tendremos cualquier cosa me avisa ahí, o bueno, esta plataforma tiene ciertos sistemas de respaldo, pero las conexiones siempre presentan problemas. Es una realidad, no importa dónde tú te encuentres, a veces pueden existir pequeñas interrupciones. De todo modo, esto tiene como un buffer ahí que mantiene la conexión. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la actividad. Déjame terminar de acomodar por aquí el espacio para poder dar inicio a la actividad. Valores de referencia multicéntrico en hematología, una experiencia holandesa. Bueno, para la tarde de hoy vamos a hablar, por supuesto, de estos valores de referencia, vamos a dar un concepto y te voy a mostrar distintos protocolos que existen para su estimación. Y dentro de ellos hay uno que es del tipo multicéntrico y vamos a explorar hoy, o vamos a ver una experiencia que se ha realizado en Holanda, y vamos a ver diferentes perspectivas. Hay cosas buenas, hay algunos retos que debemos de tomar en cuenta para, digamos, aprovechar, porque yo creo que hay mucho provecho que se le puede sacar a esta experiencia multicéntrica. El intervalo de referencia biológico se refiere a los límites superior e inferior de una muestra de referencia. Y aquí es donde está todo el problema. Hay que obtener una muestra de referencia, y esta muestra de referencia son individuos aparentemente sanos. Y justamente los valores de referencia no son más que unos puntos de corte que se le hacen a esta muestra de referencia, y de esta manera entonces obtenemos los dos límites, el inferior y el superior. Estos valores de referencia se utilizan como punto de partida para realizar la interpretación del análisis, aunque ojo, aquí debemos tener cierto cuidado, ya que en ciertas situaciones clínicas es mejor contar con niveles de decisión bajo los cuales el médico puede establecer el diagnóstico, hacer un pronóstico, hacer un seguimiento a un paciente. Esos valores son distintos a estos valores de referencia y debemos de tener bien claras la diferencia entre uno y otro. En líneas generales, para la mayor parte de las pruebas reportamos unos valores de referencia. En otros casos, por ejemplo, en el colesterol, nosotros estamos reportando directamente un nivel de decisión. Lo mismo sucede hoy en día con la glucosa, por ejemplo. Pero estos valores de referencia en el resto de los análisis van a estar presentes allí. Y otra de las cosas que debemos también tener en cuenta es que esos niveles de decisión pueden tener muchos puntos de corte, no hay unos únicos puntos de corte, como estos intervalos de referencia que están referidos entonces a esa población que correspondería a esa muestra que nosotros hemos extraído para obtener estos puntos de corte. En definitiva, son unos valores que nosotros vamos a reportar en el reporte para que el médico tenga una interpretación inicial. Existen muchas maneras de estimar los valores de referencia, muchísimas. Hay muchísimos protocolos, hay muchísimos métodos para hacerlo. Pero ya hace algunos años se reunió la OMS, el Instituto de Estandarización de Laboratorios allá en los Estados Unidos, que hoy en día se llama el CLSI. También participó aquí la IFCC, el ICSH, y todos estos organismos de alguna manera se ordenaron, se pusieron de acuerdo y llegaron a un consenso, a un protocolo, que es el C28 o el EP28, recibe más o menos estos dos nombres. C era la versión antigua, mucha literatura todavía lo sigue llamando el C28, deberíamos llamarlo, o procurar llamarlo el EP28, que es como aparece hoy en día en la página de la CLSI, donde nos dice cómo definir, establecer y verificar los intervalos de referencia biológicos. Entonces, esto realmente se trata del estándar de referencia al momento de estimar los valores de referencia. Y también lo que te había comentado de adoptar los valores de referencia existentes. Idealmente, valores de referencia que han sido estimados con este protocolo son sumamente sencillos y muy confiables, digamos, su adopción, porque este estándar nos da todas esas claves. Una de las cosas interesantes es que el estándar pide
que la muestra sea de al menos 120 individuos de referencia, y si la muestra eh, digamos, el método que se va a utilizar, se prefiere el método no paramétrico, un método muy sencillo de ejecutar para estimar los valores de referencia, tanto así que lo pudiéramos incluso hacer a mano. Y bueno, reconoce también al método paramétrico, que es el método clásico en el cual está la media, más o menos 1.96 desviaciones estándar. En algunos casos aparece 2. Es mucho más correcto colocar los decimales para esas desviaciones estándar. Y en definitiva, esto ha sido la recomendación para realizar la estimación de los valores de referencia. Yo lo he usado, he participado en trabajos donde lo han usado, también en el curso que dicto se basa justamente en este estándar. Realmente es sencillo de hacer, tiene una parte estadística, pero la parte estadística es la menos compleja, y nos indica cómo seleccionar a esos individuos de referencia, y esto se hace con un cuestionario. Hay otros procedimientos que se realizan a los datos, como es la eliminación de datos aberrantes, y ahí el mismo protocolo nos sugiere varios métodos para, digamos, lograr la eliminación de estos sujetos que al final terminan interfiriendo en esa estimación del intervalo de referencia biológico. Existen algunos problemas con la estimación de los valores de referencia, y vamos a decirlo que ese estándar no lo logra resolver. Hay unos problemas que escapan de ese estándar, y dentro de esos problemas tenemos que nosotros ya no nos vemos y vemos a gente de otras latitudes y la vemos incluso distinta. ¿Por qué? Porque hay diferencia morfológica, genética y sobre todo de hábitos alimenticios y de otro tipo de hábitos entre la población. Y estas diferencias poblacionales también inciden sobre algunos de los análisis que nosotros realizamos. Por lo tanto, algunos análisis presentan variaciones poblacionales. De ahí viene la recomendación de que estos valores deberían de ser estimados a la población que asiste a nuestro laboratorio en nuestro entorno geográfico. Otra de las limitaciones que tiene la estimación de valores de referencia son las metodologías, y cada día salen más y más y más metodologías. Pues en algunos análisis existen variaciones importantes en esa metodología. En hematología ocurre, y bastante, sobre todo con los nuevos parámetros hematológicos, donde cada analizador lo realiza de una manera muy particular y se generan entonces diferentes valores y se generan entonces diferentes intervalos de referencia. Estos son unos problemas reales que tenemos hoy en día con esos valores de referencia. Por eso es que la recomendación es buscar valores de una población de mi entorno geográfico y con una metodología similar o equivalente a la que yo tengo en mi laboratorio. Pero podemos encontrar una solución a la estimación de valores de referencia, y es hacer un trabajo colaborativo entre varios laboratorios o entre varios centros de salud. Realizar este estudio de valores de referencia, ya sea que cada una de las partes se encargue de seleccionar y de extraer las muestras y procesarlas en un laboratorio, o cada laboratorio lo va procesando y luego se va uniendo de esto. En este sentido hay varias experiencias en lo que sería la estimación de valores de referencia multicéntrico, porque aquí estamos hablando, varios centros están trabajando, hay una colaboración y han resultado bastante buenas. ¿Por qué? Porque pueden abarcar una gran área geográfica, pueden abarcar algunos estados de tu país, o incluso pudieran abarcar todo tu país, y de esta manera obtener unos valores de referencia nacionales en estos estudios multicéntricos. Aquí también hay diferentes formas de hacerlo, con diferentes protocolos, con diferentes métodos estadísticos para estimar los valores de referencia. Hay buenas experiencias, sobre todo en los países del norte de Europa, también hay buenas experiencias en España, y en países de Asia, en Japón también hay buenas experiencias. Pero la IFSC entonces también, digamos, tomó un rol protagónico en esto, y a través de su comité en intervalos de referencia y niveles de decisión, creó un protocolo. Un protocolo, entonces,
para estimar valores de referencia de manera multicéntrica, y esto lo podríamos considerar como el protocolo multicéntrico de referencia. Si tendríamos al C28 para como protocolo de referencia si tú quieres estimarlo en tu laboratorio. Ahora, si tú quieres trabajar de manera colaborativa con otro laboratorio, este sería el protocolo ideal que tú puedes usar en tu laboratorio. Este protocolo, esta publicación como tal, es del año 2013, se basa en una experiencia que tuvo la IFSC, y digamos viene de una parte práctica, no es algo netamente teórico, sino que tiene una parte práctica. Es una publicación que está libre, el protocolo es libre, y la idea, ellos lo reafirman muchas veces, la idea es que se utilice para ver si se le pueden aplicar algunas mejoras. Dentro de este protocolo hay 3 procedimientos operativos estándar donde nos dicen exactamente bien detallado cómo se deben hacer cada uno de los pasos en líneas generales, ¿sí? En líneas generales, porque bueno, se requiere a veces cierto conocimiento de ciertas áreas para, digamos, hacerlo de la manera correcta. En este caso, este protocolo recomienda por lo menos 500 individuos de referencia, y para que así en caso de necesitar valores de referencia para diferentes grupos, por ejemplo, diferente edad o diferentes sexos, los grupos sean de por lo menos 250 individuos. Este protocolo, por ejemplo, se diferencia en el otro en que prefiere el método paramétrico, pero haciendo una pequeña modificación para normalizar los datos, volverlos con una distribución normal, y así el método paramétrico es muy eficiente. Y en caso de no poder, digamos, normalizar los datos, recomiendan también el método no paramétrico, que es el que defiende más, si se quiere decir así, el protocolo C28. Luego, bueno, lo puedes buscar. Yo creo que es una muy buena alternativa, y digamos aquí está bien descrito todo cómo pudiera ser ese estudio multicéntrico. En este sentido, entonces, un grupo holandés, bueno, hoy en día se llaman Países Bajos, Holanda representan una pequeña porción de este país, pero bueno, en la propia, ellos todavía se siguen llamando holandeses, muchos de ellos, pero bueno, en el norte de Holanda, justamente en esta provincia de Endre, Frisia y Groninga, existe algo que se llama el Lifeline. Yo lo busqué, tienen una web, al parecer es como una organización que realiza estudios poblacionales. Entonces tienen 30 años de experiencia en estudios poblacionales, han, digamos, estudiado una gran cantidad de personas. Entonces en este centro se deciden, en colaboración con otro grupo, un grupo de trabajo, estimar entonces estos valores de referencia empleando este protocolo multicéntrico de la IFSC, de manera tal de poder tomar entonces individuos de referencia de toda esta área geográfica que tenemos aquí y procesarlos entonces en un laboratorio. El protocolo de la IFSC dice que hay 1 o 2 laboratorios que van a fungir como los laboratorios donde se van a procesar todas las muestras, de manera tal que el resto de los laboratorios lo que hacen es un proceso de extracción de muestra y de selección a través de un cuestionario de los individuos de referencia. En la Universidad de Groninga fue donde se realizaron los análisis como tal. Entonces ellos procesaron muestras entre enero del 2014 a enero del 2015, un año, y lograron obtener 18.000, casi 500 personas. Una gran cantidad. Recuerda que el protocolo está pidiendo 500 personas. Aquí están 18.000 personas. Individuos entre los 20 a los 92 años. Y bueno, de preferencia que, bueno, ellos tenían algunas exigencias, que hablaran holandés, por ejemplo. Bueno, para poder hacerle toda esta encuesta, todo este cuestionario para seleccionar de allí a los que iban a ser los individuos de referencia. Ellos emplearon esta tecnología, emplearon este autoanalizador, el Sysmex XN, que es este aparato que nosotros tenemos aquí, el cual tiene diferentes configuraciones según los requisitos que pueda tener el laboratorio. Es un instrumento de última generación, de alta gama. Aquí hay que recalcar una cosa, los instrumentos de hematología ya no son solamente multiparámetros. Hoy en día son instrumentos multimétodos, tienen diferentes sistemas para realizar lo mismo con diferentes metodologías.
Él emplea, bueno, la dispersión de luz láser para medir entonces el volumen de las células, la complejidad nuclear, la complejidad citoplasmática. También tiene fluorescencia para discriminar todavía mejor entre las células. Esta tecnología como tal está presente en Latinoamérica y tiene bastante presencia en muchos países. Este aparato como tal está en capacidad de realizar todos estos parámetros que vemos acá. Son 105 parámetros, una barbaridad. Realmente están los parámetros clásicos que todos conocemos y reportamos, y hay otra serie de parámetros que muchas veces se llaman como parámetros de investigación o son unos parámetros que están ocultos, que vienen a completar esta batería de 105 parámetros. Aquí están los parámetros que se llaman los CPD, que serían parámetros poblacionales. Entonces, por ejemplo, para los linfocitos, si te fijas aquí, hay linfocitos X y Z y después hay W, X y Z. Bueno, esto justamente se refiere a la media de la fluorescencia que va a tener, por ejemplo, el I en la media de la fluorescencia, que va a tener, digamos, esa célula, y el WI se refiere entonces a la dispersión, al coeficiente de variación entonces de esa dispersión, de esa fluorescencia. Esto lo vamos a encontrar no solo en este instrumento, sino todos los instrumentos de todas las casas comerciales. Bueno, yo nunca hice esa aclaratoria. Yo no trabajo en ninguna de estas casas comerciales, ni en ninguna de ellas. No le estoy haciendo promoción a ninguno de los equipos. Simplemente estamos haciendo este ejercicio aquí de ver esta experiencia multicéntrica con estos instrumentos. Pero en líneas generales, en todas las casas comerciales vamos a encontrar que hay parámetros muy similares. Al final lo que miden es la media del volumen, la media de la complejidad nuclear, la media de la complejidad citoplasmática y la dispersión, ya sea como coeficiente de variación, desviación estándar o ambas. Depende mucho de la tecnología. Pero vemos que aquí hay una gran cantidad de parámetros. También hay otros parámetros que los llaman funcionales, bueno, porque se relacionan con alguna función. Ellos catalogan algunos como funcionales. Por ejemplo, clásicamente el porcentaje de células hipocrómicas o hipercrómicas que tenemos aquí, muchos autores los clasifican como funcionales. Ellos aquí no los incluyen como funcionales, sino que ya los incluyen como parámetros que están siendo reportados. Ojo, es importante destacar aquí que tienes que saber bien qué puedes reportar en tu país. Hay países que tienen más regulación y se pueden reportar ciertos parámetros y otros no. Y lo otro importante que una reflexión que debemos sacar también de aquí es que primero nosotros tenemos que entender bien qué son esos parámetros, para qué funcionan, y luego hacer un proceso de formación al personal médico o al nutricionista o al odontólogo que está utilizando estos resultados para que entienda bien qué son esos números que estamos reportando. Ahí hay muchísimo trabajo por hacer, y justamente aquí en este canal yo he hecho algunos in vivos sobre estos parámetros, el MDW por ejemplo. También vimos sobre la relación linfocitos neutrófilos, que también a veces algunos los consideran un nuevo parámetro. También vimos el índice que tenía que ver con las células microcíticas y las células hipocrómicas. Entonces en el canal puedes encontrar un poco más sobre estos nuevos parámetros si te quieres documentar un poco más. Pero bueno, ellos al final publican en el 2022 entonces su estudio de intervalos de referencia biológico en estos instrumentos Sysmex-XN en una corte una corte del Lifeline, que sería este centro pues holandés, para entonces obtener estos valores de referencia. ¿Cuál es la muestra que ellos obtuvieron? Bueno, ellos obtuvieron esta muestra. Aquí están 7.000, prácticamente 500 hombres y casi 11.000 mujeres. En total sumaban unas 18.000, casi 500 personas. Aquí, cuando el paciente, o el paciente no, esto es un individuo que va a actuar como individuo de referencia, llega, se le hace un cuestionario, y ese cuestionario permite eliminar a aquellos que tengan algún trastorno que puedan afectar entonces al intervalo de referencia biológico que nosotros debemos calcular. Todo eso está expresado en un cuestionario, y aquí vemos entonces los diferentes factores que se consideraban como criterios de exclusión. En el mundo de los valores de referencia se llama a estos criterios de exclusión. Entonces, por ejemplo, si tiene cáncer o una historia de cáncer, un infarto, diabetes, medición tanto ¿cómo se llama?
de la glucosa como de la hemoglobina glicosilada, también como factores para, digamos, excluir a estos pacientes, trastornos en el hígado, trastornos renales, si está embarazada. Entonces, al final de cuentas, luego de este proceso de exclusión de esas 18.000, casi 500 personas, terminan quedando 15.803 individuos. Entonces, estos pasarían a ser estos individuos de referencia. A estos individuos entonces se le van a aplicar unas técnicas estadísticas para obtener el intervalo de referencia biológico. La mayor parte de los participantes vienen de Europa, una muy baja cantidad de otros países. Dentro de los valores de referencia vamos a encontrar que pueden haber diferentes grupos. Esto se le llama partición. Entonces podemos encontrar partición para la edad, partición para el sexo, son las más comunes. Por ejemplo, para el embarazo también termina siendo el propio embarazo se particiona generalmente en tres trimestres. Pero en este caso, como se trata simplemente de adultos mayores de 20 años, los criterios usuales de partición, por lo menos en la hematología o en el hemograma, son la edad y el sexo, y son los más comunes de todos. Bueno, aquí vemos la distribución por edad. La mayor parte está centrada en estos espacios, pero vemos que hay una cantidad importante de hombres y de mujeres. Ellos hacen un análisis de cada una de estas décadas. Ellos lo han agrupado por décadas y se recomienda entonces realizar una NOVA. En ese protocolo de la IFSC lo nombran, una NOVA con unas ciertas características, y de ahí se obtiene una razón de la desviación estándar, y esa razón de la desviación estándar, si es mayor a 0,4, quiere decir que esos dos grupos ameritan intervalos de referencia distintos, es decir, que se deben particionar. Se utiliza este criterio netamente estadístico para saber cuándo se necesita entonces dividir valores de referencia según la edad o según el sexo. Ellos los aplicaron a toda esta muestra y encontraron que estos análisis que tenemos aquí, estos parámetros que tenemos aquí, ameritan una partición. Aquí lo vemos claramente con la hemoglobina. Tenemos la distribución de los hombres, la distribución de las mujeres, son claramente distintos. Y si vemos entonces esta razón de desviación estándar es de 1.25 mayor al 0.4. Vean lo que les estaba comentando. Aquí tenemos la hemoglobina. Esta la mide, ellos dicen que la miden en el canal de glóbulos rojos plaqueta. Y aquí también la hemoglobina la pueden medir en el canal de reticulocito. Entonces realiza dos mediciones de hemoglobina. Por supuesto, el parámetro del mismo al final se tiene que manejar de manera distinta. Aquí vemos para los glóbulos, me pasé. Aquí vemos para los glóbulos rojos, en el canal de reticulocito, para el hematocrito, el CHCM, el índice de producción reticulocitaria, y este parámetro aquí que es una media de la dispersión frontal en el canal de los reticulocitos, que también presenta unas diferencias. En definitiva, estos eran los parámetros que cumplían con este criterio, por lo tanto, se deben tener valores de referencia por sexo para cada uno de estos parámetros hematológicos. Al final, estos son los parámetros que vamos a encontrar que están divididos, ¿sí? Hay valores de referencia para cada uno de los sexos. También para estos dos parámetros, que serían las células macrocíticas y las células hipercrómicas, el criterio estadístico dice que hay que hacer una partición, pero ellos al final, bueno, consideraron por supuesto, aquí hay toda la libertad para hacer este tipo de cosas, que no era necesario particionar. Glóbulos rojos macrocíticos o hipercrómicos prácticamente son iguales en hombre o mujer. Entonces, bueno, de alguna manera ellos deciden que esto no ameritaba esa partición, aunque el criterio estadístico lo dice. Ojo, la estadística es una herramienta. Uno es el que tiene que decidir en base a los resultados que te está dando la herramienta y aplicar el conocimiento que se tiene sobre esas áreas. La estadística es siempre una herramienta, así como los resultados que nosotros le damos al médico son una herramienta. Él va a tener en cuenta otros criterios para decidir qué hacer con esos resultados. Y para los glóbulos blancos y para las plaquetas no hay necesidad de realizar partición. Ahora bien, ellos también estudiaron algo que está en boga. Y esto es el estilo de vida. Es decir, si la persona es fumadora, si consume alcohol o si tiene un exceso de peso corporal.
Y ellos realizaron esto, justamente el protocolo del IFSS también recomienda hacerlo, y encontraron, bueno, hay un criterio estadístico, se hace una regresión múltiple y hay unos criterios estadísticos que te dicen cuando hay una influencia importante, moderada o escasa de estos parámetros o su influencia a los valores de referencia. Es decir, hay individuos que son fumadores y hay individuos que no son fumadores y no se hace ese contraste, a ver qué tal da. En este caso encontramos que hay una influencia moderada en el hábito del tabaquismo, sobre todo hacia ciertos parámetros de la serie roja. Hay una influencia moderada para lo que sería el que tiene el sobrepeso, sobre todo con algunos parámetros de la serie blanca. Y en cuanto al alcohol, hay muy poca influencia. Esto es interesante. Ellos en el trabajo puedes encontrar exactamente cuáles son los parámetros hematológicos que tienen poca o moderada influencia. No los quise colocar aquí para no complicar la presentación. Yo creo que no es tan necesario. Lo interesante de todo esto es que, bueno, son preguntas que a veces nos salen, ¿no? Si necesitaríamos valores de referencia para fumadores o no fumadores. Bueno, hay una influencia moderada. Hoy en día se está trabajando con valores de referencia iguales para fumadores y no fumadores. Yo creo que 15, 20 años más, esto va a ser la nueva forma de particionar, vamos a decirlo así, los valores de referencia según el estilo de vida. Vamos a decirlo, sobre todo con una medicina cada vez más personalizada, que eso también podemos encontrar mucho, que se está hablando mucho hoy en día y sobre todo mucho hacia el futuro. Pero bueno, ellos lo hicieron, ellos encontraron estas influencias, pero al final lo hicieron con todos los individuos que tenían en esa población. No hicieron partición para estos hábitos. Influencia moderada y poca influencia. En cuanto a la estimación del intervalo de referencia como tal, bueno, el protocolo de la IFSC recomienda emplear el método paramétrico, la media más o menos 1.96 desviaciones estándar, pero requiere una transformación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí están los valores, esto es una representación del propio trabajo que he extraído de los glóbulos blancos. Vean aquí la distribución del histograma de frecuencia de los glóbulos blancos. Vean que no es una distribución tan normal. Entonces, se puede hacer algo que se llama una transformación Box-Cox modificada, que normaliza los valores. Entonces, de esta manera, la estimación por el método paramétrico es mucho más confiable. Entonces, se realiza esta transformación para los parámetros. En caso de no obtener esto, ¿sí? Porque hay veces que pasa esto, entonces se utiliza el método no paramétrico, que es simplemente obtener el percentil 2.5 y 97.5, que al final de cuentas son básicamente los mismos puntos de corte que obtendríamos aquí. El método no paramétrico lo utilizaron para todos estos parámetros. Al final no pudieron lograr la normalización de estos parámetros. Aquí está el HCM, aquí está el recuento de reticulocitos y los demás son todos parámetros relacionados con los reticulocitos en líneas generales. Y vemos entonces que, bueno, la mayor parte fue obtenido por ese método paramétrico. Una de las cosas interesantes que nos podemos plantear es si efectivamente todos esos individuos que nosotros seleccionamos realmente son sanos. Son aparentemente sanos, pero realmente son sanos. Entonces, por ejemplo, aquí te voy a traer un ejemplo que lo he sacado de la misma, bueno, no con tanto detalle, pero bueno, vamos a ver este ejemplo. Suponte que hay un individuo que al final está dentro de esos criterios de inclusión, forma parte de esta muestra y tiene una hemoglobina que está en 120 gramos litro. Es una hemoglobina que podríamos decir que está dentro de lo normal, suponiendo que es una mujer. Ahora bien, ese mismo individuo tiene ahora un BCM de 75 femtolitros. Esto es claramente unos glóbulos rojos microcíticos, claramente microcíticos. ¿Es posible encontrar esto? Sí, es posible encontrar esto. Por ejemplo, en una talasemia de fenotipo minor, donde hay una alteración que no es tan importante en la producción de esas cadenas de globina, entonces se produce una cantidad que logra, digamos, mantener a fuerza de un mecanismo compensatorio de aumentar entonces la cantidad de eritrocitos, logra mantener una buena cantidad de hemoglobina, pero esos eritrocitos
son microcíticos. Incluso aquí vamos a tener también el caso de que una de las cosas más llamativas aquí es que el número de eritrocitos está aumentado. Entonces, este individuo sería un individuo sano. Realmente no. ¿Por qué? Porque tiene una condición, un trastorno hematológico real. Entonces, ¿habrá alguna manera de eliminar a este individuo? Bueno, en líneas generales, si se le realiza la estimación de valores de referencia, vemos que esto está dentro de lo normal y esto está fuera de lo normal. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, suponte que los valores de referencia que se obtienen para esta muestra, esta población, estos sí los traje directamente de la muestra. Esto es un ejemplo que estoy colocando yo aquí, pero en este estudio holandés, los valores de referencia que se obtenían para la mujer eran de 117 a 153, 11,7 a 15,3. Y para el BCM era de 82,4 a 97,4. Aquí está dentro de los valores de referencia y aquí está fuera de los valores de referencia. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, hay muchos planteamientos, hay muchas formas de verlo, formas de hacerlo, hay varias maneras de interpretarlo. Bueno, Ichiara, hay una revisión de los diferentes métodos para estudios multicéntricos de Ichiara del 2010. Ahí nos describe, aunque él ya había trabajado antes y había traído algo que se conoce como el algoritmo LAVE. El algoritmo LAVE es simplemente un algoritmo que se encarga de detectar estos valores de individuos que son anormales, ¿sí? Los llaman latentes anormales. Y lo que hace es excluirlo. ¿Cómo lo va a hacer este algoritmo? Este algoritmo realmente me costó trabajo conseguir bien cómo funciona el algoritmo. Tampoco conseguí la fórmula del algoritmo ni cómo trabaja. Me hubiese encantado haber hecho algún ejercicio para entenderlo bien. Pero lo que logré encontrar en una de sus publicaciones, sobre todo era del 2010, donde mejor lo describía, es que el algoritmo trabaja y obtiene entonces el intervalo de referencia. En este caso, este individuo estaría dentro de lo normal, pero aquí vemos que este valor está fuera de lo normal. Entonces, el algoritmo LAVE, cuando vuelve a hacer una nueva iteración, entonces en esa iteración, ¿qué va a hacer el algoritmo LAVE? Él va a ver que este individuo aquí está dentro de lo normal, pero este valor está fuera de lo normal. Entonces, ¿qué va a hacer con este individuo? Lo elimina. Eliminando entonces este individuo que era aparentemente sano, pero realmente no lo es. Entonces va a hacer un proceso de eliminación de estos individuos que tienen una enfermedad o un trastorno subclínico, mejorando entonces de esta manera, obteniendo valores de referencia de una población que en teoría es más sana, ¿sí? Al final de cuentas eso es lo que se quiere. ¿Cómo trabaja este algoritmo? Bueno, este algoritmo trabaja con unos parámetros index, es decir que teníamos que para este hemograma hay 105 parámetros. Él no va a tomar esos 105 parámetros, sino que hay unos muy particulares que lo va a tomar para decidir si ese parámetro tiene ese valor fuera, como por ejemplo aquí podría ser el BCM. Si el BCM está fuera de los valores de referencia en la vez que lo ha realizado, entonces es condición para que se elimine ese individuo en esta nueva iteración. Es decir, que en esta nueva iteración se va a obtener de nuevo los valores de referencia, pero este individuo no va a participar en esa obtención de valores de referencia. Aquí vemos claramente un efecto y uno de los problemas que tiene este algoritmo LAVE, que es que va a ir reduciendo el número de individuos que participan en el proceso de estimación. Estos son los parámetros LAVE que escogieron este grupo. Aquí vemos valores que están relacionados con la anemia, es decir, para excluir pacientes que tienen una anemia subclínica, y también se escogieron estos parámetros de los glóbulos blancos y de las plaquetas para eliminar pacientes que pudieran tener una inflamación crónica y de esta manera obtener una muestra mucho más limpia, una muestra mucho más de individuos, vamos a decirlo así, aparentemente sanos, mucho más depurada. De hecho, es un mecanismo de eliminación de individuos, de sujetos. Aquí vemos que entonces este LAVE va a reducir el intervalo de referencia biológico. Esto lo he sacado de la propia publicación. Aquí vemos que se hace la nomenclatura del LAVE 0, es decir, que el algoritmo como tal no ha actuado. Estos son los valores de referencia
como tal, al tener esa muestra completa y obtener ese intervalo de referencia, el intervalo sería aquí, estaría como en 3,8 más o menos a 9,8, ¿sí? Lo podemos sacar aquí, este sería. Y esto que aparece aquí, 6.1, es el rango. El rango es, desde el punto de vista estadístico, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Esto es realmente el rango. Tenemos la mala costumbre de llamar el rango de referencia. Realmente es el intervalo. El intervalo simplemente son dos puntos, un punto inferior y un punto superior. Cuando se procesa este algoritmo LAVE, hace su iteración, entonces este algoritmo LAVE, ¿qué está haciendo aquí? Está reduciendo, está bajando el límite y el rango está disminuyendo. Cuando se vuelve a hacer otra iteración, este algoritmo LAVE vuelve a eliminar otro lote de individuos que tiene algunos de esos parámetros index con alteraciones. ¿Y qué pasa? Disminuye entonces el límite superior, el límite inferior aquí no se ve muy afectado y va disminuyendo el rango. Y finalmente, esta nomenclatura que tenemos aquí quiere decir que el LAVE ha actuado hasta que ya no existe ningún individuo fuera de fuera del intervalo de referencia biológico para esos parámetros index que se han seleccionado. Es decir, que es la muestra más limpia, sin esos individuos con una posible enfermedad subclínica que puedan tener aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay una reducción importante en el límite. Sobre todo aquí se ve algo en el límite de referencia superior, mucho en el límite de referencia superior. Inferior, superior. Ellos aquí, en el propio artículo, lo destacan más hablando del rango. El rango va de 6.1, 5.9, 5.5 y aquí nos está quedando en 4,6. Es un problema que tiene usar mucho este algoritmo LAVE. Entonces, la recomendación que se ha hecho es que cuando se emplee el algoritmo LAVE, se llegue hasta este nivel, hasta dejar unos intervalos de referencia que tengan un solo individuo que tenga uno de los parámetros fuera de esos parámetros index que sean seleccionados. Y de esta manera no hay una pérdida tan importante de individuos y tampoco nos queda muy estrecho este intervalo de referencia biológico. Aquí lo podemos ver, te los he traído para lo que sería la hemoglobina. Vemos aquí para los hombres, 133, 170. Cuando se eliminan ya todo, aquí hay dos parámetros, hay individuos que pueden tener hasta dos de estos parámetros index aberrantes. Aquí hay uno solo, aquí no hay ninguno. Vean cómo se limpia de alguna manera ese intervalo de referencia biológico y se va estrechando. Es más evidente aquí en el caso de las mujeres. Ellos parten con 117 a 153 y al final 120, 151. Te traigo esto porque aquí podemos ver la reducción en el número de individuos. Aquí sin aplicar el LAVE está en 9300 y a medida que se va aplicando se va disminuyendo. Mira la cantidad de individuos que se van eliminando. Todos estos individuos que se han eliminado aquí presentan entonces algunas de estas enfermedades o algunos de estos trastornos subclínicos y se ha depurado. Lo que pasa es que lo depura demasiado. De todos modos, estos valores no están realmente nada mal. Lo que sí es que ellos están reportando con la recomendación que se ha dicho, en usar LAVE hasta que quede uno de estos, con uno de estos parámetros fuera de esos parámetros index. Aquí por fin entonces tenemos los valores de referencia. Vemos aquí cómo nos los presentan para hombres, para mujeres, los parámetros donde el criterio estadístico de partición decía que era necesario. Aquí vemos lo que son en conjunto. Aquí están para los otros parámetros funcionales y poblacionales que nos está dando el instrumento. Aquí tenemos los mismos para lo que sería la serie de los glóbulos blancos. Y aquí tenemos más para los glóbulos blancos, acuérdense que son 105 parámetros. Y aquí tenemos lo que serían para las plaquetas. Aquí me gustaría quedarme un instante para hacer una pequeña reflexión en este sentido. Ya te había comentado que estos nuevos instrumentos, los tope de gama, no solo son multiparamétricos, son multimétodo. Entonces, para el recuento de plaquetas, esta tecnología, este Sigmex XN, está contándolo por impedancia y tiene un intervalo de referencia para impedancia. Este es el límite inferior, el límite superior, esta es la mediana. Para el óptico tiene otro intervalo de referencia.
y para las plaquetas por fluorescencia tiene otro intervalo de referencia. Esto es importante que lo tenga el aparato, y el aparato automáticamente, cuando me reporte con alguno de estos, él me va a colocar los valores de referencia adecuados a la metodología que se está usando para reportar. Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. Estos aparatos realizan estas 3 mediciones, pero reportan una de ellas. Cada casa comercial tiene un criterio para decir, y hay un algoritmo que va a decidir cuál de estas mediciones de plaquetas, bajo qué principios es la que se está reportando. Pero debemos tenerlo muy en cuenta al momento de la validación de ese hemograma. ¿Qué tenemos entonces? Que este grupo holandés entonces ha establecido el intervalo de referencia biológico para estos 105 parámetros de este Sigmex XN, y ha empleado entonces este algoritmo, el LABE, hasta dejar al menos, por lo menos que tenga un valor anormal, o sea que esté fuera de esos valores index que se han escogido. Muy bien. Debo destacar que también uno de los autores de esta publicación viene de la propia casa comercial, lo cual me parece muy bueno, que la casa comercial, además que es también un deber de ellos darnos valores de referencia acorde a nuestra población y por supuesto en sus instrumentos. También, como conclusión que se obtiene en este trabajo, es que, bueno, se obtienen valores para la población del norte del país, de estos Países Bajos. Ellos dicen que lo van a usar en su laboratorio y, por supuesto, recomiendan usarlo para la misma población y la misma metodología. Y también destacan que son virtualmente los mismos que los del Number Project. El Number Project es un proyecto en los Países Bajos para obtener valores de referencia para todo el país. Entonces vean cómo esto también es del tipo multicéntrico. Vean entonces cómo vemos que estos protocolos funcionan y los resultados que nos están dando. Yo creo que esto es muy importante. Nos están dando son intervalos que son comparables, ¿sí? Y esto es sumamente importante, y yo creo que es algo que podemos extraer de este trabajo y que ellos también destacan, por supuesto. ¿Tenemos algunos retos? Sí, cómo no, tenemos algunos retos. Uno de los retos que tenemos es que la hemoglobina es el único parámetro completamente estandarizado que está trazado a un estándar internacional, y por lo tanto es trazable. Es el único que tenemos en la hematología completa. El resto de los parámetros no están trazados a un estándar internacional. Lo que podemos lograr es tratar de lograr la armonización de esos resultados, y es importante trabajar en esa armonización. Otro de los problemas que tenemos es que estos parámetros poblacionales y funcionales dependen de la metodología. Depende mucho de la metodología. Entonces aquí cada metodología debe tener su propio intervalo de referencia biológico. ¿Por qué? Porque tienen métodos distintos, tienen procesamientos matemáticos distintos, y se producen variaciones en los resultados de estos parámetros novedosos que tenemos en el hemograma. Esto ya lo hemos dicho en otros en vivos que hemos tenido aquí, donde hemos hablado de esos parámetros. También, por supuesto, se requieren de programas de evaluación externa para estos nuevos parámetros, justamente para lograr esa armonización en los resultados. Lo bueno es que ya existe este tipo de protocolos para hacer un trabajo multicéntrico. El protocolo nos dice que hay un laboratorio central que es el que se va a encargar de procesar como tal, y todos los demás se van a encargar de tomar esas muestras y de enviar estas muestras, que este laboratorio se encargue de ese procesamiento. Por supuesto, debe ser dentro de los tiempos más adecuados. Pero esto, ¿qué va a permitir? Va a permitir que por cada región se puedan ir estableciendo valores de referencia, y tú lo puedes hacer por cada región de tu país o lo puedes hacer por tu país. Pero al final, la idea y lo que está detrás de todo este protocolo de la IFSC es tener unos valores de referencia internacionales, universales, mundiales, como tú los quieras llamar.
Hay algunos retos que debemos tener en cuenta y uno de los principales retos es la estandarización. Mucha parte de la química ya está estandarizada y por lo tanto podemos hablar de una trazabilidad. Lo mismo sucedería con la hemoglobina, pero en aquellos que no tenemos un estándar trazado o un estándar internacional, lo que podemos es trabajar para lograr la armonización de estos resultados. Y de esta manera se va a facilitar mucho, mucho lo que sería todo este quizás problema que a veces tenemos con los valores de referencia, porque ya podríamos tener unos valores de una fuente confiable y lo que va quedando de nuestra parte es hacer esa adopción, extraer esos valores, ver si son compatibles. Ya nos están entregando resultados que son mundiales, es decir, son válidos para toda la población, o vamos a obtener valores ya para nuestro entorno geográfico y por supuesto comparables desde el punto de vista de la metodología. Y de esta manera entonces facilitaríamos mucho el proceso de la incorporación de esos valores de referencia. Recuerda que incluso el propio 15.189 nos lo dice, la responsabilidad de los valores de referencia es nuestra. Nosotros somos los responsables de esos valores de referencia. Pero el origen de esos valores de referencia hoy en día está prácticamente en manos de las casas comerciales. Hace muchísimos años era responsabilidad neta del laboratorio y nosotros teníamos que obtenerlo, pero ya hace prácticamente desde el C28 del CLSI, la recomendación es que la casa comercial debería de suministrarnos y hoy en día hay regulaciones, la regulación europea es muy clara en eso, donde nos dice que los valores de referencia son responsabilidad de la casa comercial, ella debería de entregarnos y nosotros realizar ese proceso de adopción. Esto va a tardar un poco, sí, pero ya hay muchas casas comerciales que lo están haciendo y estamos obteniendo mejores valores de referencia, con lo cual el médico al final de cuentas puede hacer una mejor interpretación y obtener una mejor orientación. Y como en todos los en vivo, tenemos entonces una encuesta y la encuesta era cuál es el origen de tus valores de referencia en hematología. Si los tomaste de un libro, si los trajo del aparato, si los sacaste de un artículo científico o los estimaste en tu laboratorio. Esta encuesta se pasó por las diferentes redes que mantengo en Bioanálisis al Día. Estoy como @bioaldía, aquí en la plataforma de YouTube, en X, que antes era Twitter, en Instagram, en Facebook también estoy allá y en LinkedIn estoy como Alfredo Gallardo Acevedo. Por supuesto, también tengo un boletín al cual te invito a suscribirse. Y por ahí también proceso, te paso en encuesta, te doy aviso de las novedades que tengo en Bioanálisis al Día, las novedades de lo que escribo en el blog, las novedades de curso, las novedades de formación e incluso de estos eventos que también realizo. Aquí están los resultados, la participación estuvo bastante buena, 80 colegas participaron, la aplastante mayoría dice que estima los valores de referencia en su propio laboratorio. Muy bien, eso está muy bien, es un gran trabajo que están realizando estos laboratorios para tener sus propios valores de referencia. Me imagino que la mayoría de los casos o lo que encontraban no era acorde a la población que atienden, o no era acorde a la metodología que tenían, pero buenísimo que tengan sus propios valores de referencia. Yo creo que el siguiente paso, lo que podemos hacer aquí es preguntar cuáles son esos valores de referencia y a lo mejor ir creando alguna especie de repositorio de estos valores de referencia. Porque, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos de Latinoamérica y estos valores pudieran ayudar a otros colegas a que dispongan efectivamente de valores de referencia, que nos digan, que nos indiquen cuál es dónde llevaron, cuál es la publicación detrás de esos valores para que, digamos, los otros colegas puedan tomar estos valores, porque ya al estar dentro de un artículo científico, ¿no? Cualquiera que tenga acceso a ese trabajo pudiera adoptarlo en su laboratorio. Ninguna de las respuestas es errada. Los trajo el aparato, quizás es la que tiene una menor cantidad y es la que suena un poco más extraña. En este caso tendríamos que preguntarle a la casa comercial de cuál es el origen de esos valores de referencia, si es de un libro, si es de un artículo científico, ¿verdad? Y también deberíamos de realizar en todos los casos el proceso de adopción. Lo mismo ocurre con los valores de referencia. Esto que está aquí, ¿lo estimaste en tu laboratorio? Buenísimo. Puede ser el protocolo de la CLSI, puede ser incluso otro protocolo,
lo más recomendable es el de la CLSI, porque el de la CLSI nos da toda esa plataforma para facilitar la adopción por parte de otros laboratorios. En estos tres casos, el libro o lo trajo el aparato o el artículo, sí deberíamos de realizar un proceso de adopción. Es decir, verificar que efectivamente son acordes a la población que atendemos, a la metodología que tenemos y realizar un procedimiento de validación o verificación. Existen de diversos tipos, hay unos que se realizan incluso con muestras de individuos de referencia, los cuales son los ideales y los que recomienda el propio estándar C28 de la CLSI. Y de esta manera, entonces, hemos llegado al final del en vivo de la tarde de hoy. Vamos ahora con las preguntas. Déjenme salir de aquí para ir a la parte de las preguntas. Aquí estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, ¿tenemos preguntas para la tarde de hoy? Vamos a ver si tenemos preguntas para la tarde de hoy. Dice que están desconectados. Dice que no hay conexión. Que no hay conexión desde el minuto 24. No hay datos. No hay datos. No hay datos. Bueno, no importa. Justamente yo hago un respaldo. Entonces estamos viendo el respaldo de la presentación de la tarde de hoy. No tenemos preguntas en vivo. Por ahí me realizaron una pregunta, pero tenía mucho que ver con si yo tomaba esos valores de la literatura, los podía tomar o de un libro, de un artículo. Bueno, yo creo que ya lo he hablado cuando hablamos del cuestionario y en líneas generales sí, tú los puedes tomar de la literatura, de cualquier libro, es lo que generalmente se hace en un inicio, pero lo ideal es que esos valores sean acorde a tu población y a la metodología, porque hay mucha variación con la metodología y con la población. Entonces, eso sería lo más recomendable, realizar ese proceso de adopción. No es muy complicado, hay un proceso el que recomienda el CLSI en su estándar, el EP28, que es simplemente no es tan simple así, hay que seleccionar y tomar muestras a 20 individuos de referencia con el mismo cuestionario de referencia y luego hacer un pequeño contraste muy sencillo para saber si ese intervalo funciona en mi laboratorio o no funciona. Hay otro protocolo más grande que te pide tomar una mayor cantidad de individuos. Hay otros que realizan, digamos, estos procesos de transferencia mediante regresiones. Hay diferentes formas de hacerlo. El de la CLSI yo creo que es el más, vamos a decirlo, seguro de todo, el más robusto, porque estás utilizando una muestra de tu entorno para corroborar si efectivamente está funcionando ese intervalo de referencia biológico en tu laboratorio con tus condiciones. El protocolo multicéntrico yo no lo conocía. Sabía que existían estudios multicéntricos y había leído un poco de ellos, pero bueno, cada vez que uno lee uno de estos estudios multicéntricos, cada quien utiliza una estadística distinta, una forma de hacerlo distinto. Creo que este protocolo de la IFSC, digamos, estandariza bien todo esto, tiene un enfoque mucho más basado en la ciencia, sobre todo en lo que podemos obtener a partir de las pruebas estadísticas con esos propios datos. Lo único que sí es que ese protocolo está hecho para mediciones en suero, para mediciones en química. Y hay algunas cosas que no aplican mucho en la hematología y yo creo que por eso tiene bastante mérito este trabajo, porque supieron hacer ese proceso de adopción. El protocolo de la IFSC está orientado a la parte de química. Si quieres que hablemos más adelante sobre este protocolo o algún ejemplo de uso con la parte de química, me lo puedes decir y podemos entonces trabajarlo a futuro. Aquí me dice que, bueno, efectivamente está mal la conexión. Voy a detener
Antes entonces de culminar, te recuerdo que tenemos el curso de valores de referencia para el 8 de abril y tenemos el curso de perfeccionamiento profesional en ELISA para el 29 de abril. La próxima cita la vamos a tener, por aquí anoté la fecha, siempre la anoto en un sitio y no la consigo bien, porque el calendario no lo tengo mal, el 25, la próxima fecha, el próximo en vivo va a ser el 25 de abril. Me parece que tengo un tema sobre validación o verificación de métodos en hematología. Hay una guía del ICCH que está bien interesante. Vamos a seguir un poco en esta onda de estas guías que tenemos por ahí, porque son muy útiles y podemos sacar mucha información de allí que nos puede ser de provecho para estas actividades. Bueno, no le vamos a dar más larga al asunto. La conexión el día de hoy no estuvo nada buena, se quedó detenido a mitad. Estamos resubiendo esta presentación aquí. Y ya sabes, los cursos del próximo mes, suscríbete a esta web. Si crees que le puede ser útil a algún colega, mándale el enlace de esta presentación, de este video que tenemos aquí. Si te gustó, le das like, suscríbete al canal, activa la campanita para que notifique. Generalmente YouTube te manda un correo electrónico cuando inicia el en vivo. Y yo generalmente doy un poquito de margen de tiempo para que te puedas incorporar aquí. Suscríbete también al boletín de Bioanálisis al día. Nos seguimos viendo. Feliz tarde, colega. Seguimos en contacto. Saludos.